Amados hermanos y hermanas que nos acompañan, es para nosotros verdaderamente un gozo estar otra vez con ustedes. En esta semana vamos a estar reflexionando sobre las expectativas actuales del protestantismo, expectativas actuales de la Reforma Protestante, y por el día de hoy, martes 19 de octubre del año de gracia del Señor 2021, vamos a meditar sobre el perfil del protestantismo contemporáneo. Dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Realmente este pasaje bíblico representa lo que es el fondo original de la Reforma Protestante. Presentar a Dios un culto que sea el sacrificio vivo de cuerpos, de vidas que entregadas a Cristo hagan la diferencia favorable, una diferencia en la que no nos conformemos a la etapa en que vivimos, sino que seamos renovados en la manera de entendernos a nosotros mismos, en la manera de entender lo que hacemos para Dios, y más importante que eso, en el aspecto temporal, ¿para qué estamos aquí en relación al otro, al distinto, al diferente? En ese sentido vamos a encontrar que en nuestra época hay infinidad de movimientos de cultura protestante, pero que no son protestantes. Es importante eso porque para mucha gente puede pasar desapercibido. Y si oye, por ejemplo, a un predicador de la teología de la prosperidad, piensa que es protestante, sobre todo si se acompaña de algunos cantos que glorifiquen a Cristo. Y entonces piensa, este es protestante, es evangélico. No es así. Pero eso es tema que más adelante veremos con calma. Hoy vamos a definir cuál es el perfil del protestantismo contemporáneo. Primero que nada, en el aspecto doctrinal, tenemos 5 principios básicos que compartimos todas las iglesias que somos producto de la Reforma Protestante, independientemente de la denominación que tengamos, pero estos son los principios básicos. Primero que nada es la propuesta de que solo Cristo salva. Es importante eso porque realmente esto es un movimiento que habla de salvación. Es anunciar la salvación, entendida la salvación como comunión con Dios aquí y ahora y a lo largo de nuestra vida temporal, y después una comunión perfecta por toda la eternidad. Eso es lo que entendemos por salvación. Y eso es precisamente lo que alcanzamos por la sola fe. Solo por Cristo. Cristo es el único que es autor y consumador de nuestra fe, es autor y consumador de nuestra salvación. Dice Hebreos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. La segunda es que solamente nos salva por la fe. Solo Cristo salva, es la primera, y la segunda, que solo nos salva por la fe. Es decir, Él mismo genera en nosotros la capacidad de creer en Él. Dice Hebreos 12:2 que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y ya hemos repetido muchas veces el pasaje de Efesios 2:8, cuando nos dice con claridad que somos salvos únicamente por la fe. Que esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. La tercera
Esto solamente lo sabemos por la Biblia. La Biblia es nuestra fuente de fe y de conducta, es decir, nuestra fuente teológica primaria. Lo que sabemos de Dios lo sabemos porque Él mismo lo revela en su palabra. No podemos especular acerca de lo que es Dios porque la mente humana no está capacitada para eso. En la Biblia encontramos algunos destellos que podemos comprender de lo que es Dios y esa es la revelación a la que nos fundamentamos, la Biblia. Solo la Biblia. Todo lo demás puede venir como fuentes auxiliares, por ejemplo, la razón, la experiencia. La tradición cristiana, considerada esta como la fe de los padres de la iglesia en los 3 primeros siglos del cristianismo. También tenemos otro principio, el respeto a la pluralidad. Es interesante porque en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículos 33 y 34, encontramos unas palabras muy interesantes. Andaba Jesús predicando el Evangelio. Y en eso de que andaba predicando el Evangelio, alguien le dice, maestro, hay uno que anda predicando el Evangelio, pero no está con nosotros. Y entonces el Señor Jesucristo les dice, no se preocupen, el que no está con nosotros, pero no está contra nosotros, por nosotros es. Es el Evangelio de Marcos capítulo 9 donde de una manera más clara encontramos este principio. Versículo 33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Con estas palabras Jesucristo sienta el principio de la pluralidad del pueblo de Dios. No hay alguien que predicando en el nombre de Cristo y exaltándolo a Él por encima de todo, no pueda ser nuestro hermano. Los cristianos respetamos la pluralidad de las denominaciones cristianas. Como decía un pensador metodista, los metodistas respetamos a las iglesias de otros cristianos y a los cristianos de otras iglesias. Esa pluralidad es parte del pensamiento protestante. Ya todos conocemos el pasaje de Lucas 20, del 24 al 25, donde le ponen tentación los escribas y fariseos y le dicen, Señor, es lícito pagar el impuesto a César. Y entonces Jesús les pide una moneda, y cuando le dan la moneda le dice, ¿la efigie de quién es? Del César. ¿Y la inscripción de quién es? De César. Bueno, entonces hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. De esta manera establece Jesús la separación entre iglesia y Estado, pero sobre todo el respeto al Estado. Para mayor abundamiento tenemos el pasaje de Romanos 13, donde dice claramente el apóstol que el Estado ha sido puesto por Dios con todos sus defectos, pero es algo que nosotros tenemos que respetar. Este es el perfil del protestantismo contemporáneo.
Solo Cristo salva solamente por la fe, lo sabemos solamente por la Biblia. Respetamos al Estado, en que sea, en donde quiera que estemos. Y sobre todo, hay pluralidad, respeto a la pluralidad del pueblo de Dios. De tal manera que de esa forma, en lo temporal, también el perfil del protestantismo contemporáneo es propiciar la convivencia pacífica y solidaria entre diversas corrientes de pensamiento. No necesitamos estar de acuerdo para apoyar. Y dentro de ese marco, respeto a las leyes del país. Y en lo espiritual, la santidad, entendida aquí como el amor a Dios, el amor al prójimo y a la creación que Dios ha hecho. Ese es el perfil del protestantismo contemporáneo, es el perfil que Dios nos da en su palabra acerca de lo que es vivir la vida cristiana. Es nuestra esperanza. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Oramos. Padre y Señor nuestro, agradecemos la herencia que nos das. Esa herencia que tiene un nombre que puede ser usado de forma peyorativa, pero que representa a un pueblo que se quiere renovar constantemente. Una iglesia reformada en constante reformación, porque sabemos que vamos al blanco, que vamos en un proceso evolutivo en que nos acerquemos cada día más y más a lo que tú quieres que lleguemos a ser. Nos ponemos en tus manos para que nosotros podamos comprobar cuál sea tu voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos y en tu Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga y los esperamos el día de mañana. Y entre tanto, difundan este video.